Buenas noticias para el gobierno de Gabriel Boric, algo que normalmente no está presente pero que recibió esta semana luego de que su aprobación aumentó y su desaprobación bajó como consecuencia de la derrota de la derecha en el Congreso al intentar eliminar al ministro Giorgio Jackson. Y estamos viendo que se dan esos buenos resultados luego de semanas de caída por parte del gobierno y un empeoramiento de la imagen, que tiene sentido tomando en cuenta el desastre que está ocurriendo en Chile en todos los ámbitos, tanto económico como también a nivel de seguridad y materias internacionales, como de falta de organización interna. Pero, aunque no, eso ha sido bastante positivo para el gobierno, malo para el país, no han sido solo buenas noticias para Boric, ya que la popularidad de sus ministros, particularmente de Giorgio Jackson, que se salvó de la acusación constitucional, y Camila Vallejo, sigue bajando. Su popularidad sigue bajando y su desaprobación sigue subiendo. Todo eso en un contexto en que queda cada vez más en evidencia que las maras salvadoreñas, esos grupos criminales, ya habrían ingresado en Chile. Todo esto lo vemos a continuación. El gobierno de Gabriel Boric llevaba ya semanas en una decadencia bastante grande y logró llegar, aunque esto no es mucho mérito positivo, hace algunas semanas a su desaprobación más alta de 70% y también su aprobación más baja de un 25%. Y esa tendencia se hubiera mantenido si las cosas hubieran seguido como estaban avanzando, pero ahora cambió la tendencia, ya que su desaprobación logró bajar un 67%, 3 puntos, una caída importante. Aunque de todas maneras 67% de desaprobación igual es sumamente alto, y su aprobación logró subir de un 25 a un 27%, 2 puntos. Aunque insisto, 27% de aprobación es bastante bajo. Entonces, de todas maneras, es una muy mala imagen para el gobierno, pero que es una mejora. Y la pregunta es: ¿por qué se da esta mejora? En particular, por la derrota de la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, con la que se buscaba prácticamente eliminarlo de su cargo, que él es muy impopular y ha tenido una serie de escándalos, pero simultáneamente dejarlo fuera de cualquier cargo estatal por los próximos 5 años. Era una acusación que hubiera sido correcto y justo que se aprobara, lamentablemente por omisiones, ya sea porque no votaron, o se abstuvieron, o simplemente no llegaron a votar de la centro derecha, del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana, no se pudo dar la aprobación de esa acusación constitucional. Y los efectos ya se están viendo, porque luego de esa derrota de la derecha, toda esta imagen hacia abajo que tenía el gobierno logró revertirse un poco, y ahí se ve esa mejora de popularidad. Tiene sentido que se haya dado, porque probablemente sectores dentro de la centro izquierda e izquierda que se han ido alejando de a poco de Boric, con esta victoria se suman nuevamente. Aunque insisto, de todas maneras sigue siendo una desaprobación muy alta, 67%, y una aprobación muy baja, 27%. Pero no son solo buenas noticias, porque en medio de todo eso han salido a tratar de cambiar el discurso, se han sentido envalentonados. Camila Vallejo, por ejemplo, ha dicho que no estamos en el descalabro, que estamos trabajando para normalizar la situación del país, como mostrándose como unos héroes, cosa que en realidad es bien alejado de la realidad. Pero más allá de esa victoria que obtuvo Boric en el Congreso, la imagen de sus ministros sigue a la baja. Y ahora la desaprobación de Giorgio Jackson es la más alta de todo su gobierno, el ministro que se salvó. 67% del país lo desaprueba y solo un 29% lo aprueba. De todas maneras, sigue teniendo más aprobación que el mismo presidente, curioso, ¿no? A la vez que Camila Vallejo sigue aumentando su desaprobación y subió un 54% y su aprobación en solo un 43%. Lo curioso, y como lo hemos mencionado en el pasado, es que todos los ministros que son del Partido Comunista o del Frente Amplio son con las peores aprobaciones, y los que peor lo han hecho, y los que tienen la mejor imagen son aquellos que son parte de la centroizquierda, más allá de que sus políticas tampoco sean muy exitosas. Entonces muestra un poco esas luchas de poder internas, como también el empeoramiento de imagen que han tenido las figuras de la coalición de gobierno, y que probablemente es una de las razones por la cual en la nueva elección de constituyentes, que en el mes de marzo, no falta casi nada, la centroizquierda decidió seguir su propio camino y dejar de lado el Frente Amplio y el Partido Comunista porque los ven como muy impopulares y que les pueden afectar en sus elecciones, cosa que tienen razón. Pero más allá de eso, que me parece igual lamentable que la opinión de personas, ¿no? Una gran cantidad de personas cambie solamente por una acusación constitucional, esto hace que se quite el enfoque en aquellas cosas que son realmente importantes. Y una de las más importantes, si es que no la más importante en el corto plazo, es aquella enfocada en la delincuencia. Y de acuerdo a lo que hemos visto, han salido encuestas que muestran que el 83% de los chilenos cree que le afecta mucho, bastante la delincuencia, a la vez de que se vio que Chile a nivel mundial es uno de los países que tiene el mayor miedo a la delincuencia y siente inseguridad, con un 68% de la población mostrando miedo por eso, más alto incluso que países que Israel.
Y ante esa preocupación parece no estar haciéndose muchas cosas, incluso ante nuevas amenazas como la llegada de las maras, que tanto se ha hablado del Salvador. El gobierno no reacciona, dice que en realidad es mentira, que eso hay que verlo de manera seria, que no es cierto, que no es cierto, que no tenemos pruebas. Y decía lo mismo con otros grupos de narcos que venían de otros países y al final sí se estaban estableciendo. Y en medio de esa negación de la realidad por parte de figuras gubernamentales, vemos que tanto desde el extranjero como a nivel nacional se reconoce que probablemente ya están dentro. Analistas internacionales, y así lo informa BioBio Mochati, muestran que en realidad las maras ven a Chile como un país, y cito, una nación para instalarse sin estorbo, sin problemas, porque es muy fácil para los delincuentes aquí, no hay consecuencias reales. Eso es lo que se ve. Y simultáneamente la misma Corte Suprema ha dicho que no vieron venir, esa frase tan infame que también se dijo durante el gobierno de Piñera para lo que fue el estallido, la llegada de las maras y otros grupos de bandas criminales extranjeras, y lo siguen sin ver venir, porque ahora es una cosa que va más allá. No es que no se prepararon antes, sino que ahora ven qué está ocurriendo y niegan la realidad y no hacen absolutamente nada. Tal vez sería el momento, como están llegando estos grupos criminales que están escapando de El Salvador, tal vez de tomar la asesoría del presidente Nayib Bukele con respecto a la manera de enfrentar eso. Buena idea para hacer además colaboración y acuerdos con un país centroamericano y estrechar relaciones, porque se están escapando allá y viniendo a Chile, es porque algo estarán haciendo bien ahí para sacarlos, ¿no? Pero de todas maneras vemos que en Chile, como el mundo político se ha encargado de que no haya consecuencias para ello, la justicia es completamente incompetente. Sumado a eso, los delincuentes, tanto de cuello y de camisa y corbata, como también aquellos que hacen sus actos, podríamos decir, en la calle, todos quedan más o menos libres. Hay casos de personas que tienen decenas de detenciones y siguen libres con respecto al cometer delitos. Muchos delincuentes se han ido dando cuenta de que desde el extranjero pueden llegar a Chile y no va a pasar realmente mucho. Y eso no cambia, porque parece haber una cierta fobia por grupos políticos importantes de querer implementar justicia y ser duro con aquellos que hacen crímenes. Y es algo realmente lamentable. Y mientras estemos tan concentrados en peleas políticas y no se vean estos problemas de fondo, la situación tan solo va a empeorar. Es una cosa lamentable, porque ahora como se salvó una acusación constitucional George Jackson, el gobierno siente, estamos mejorando las cosas y no vamos a avanzar en los otros temas. Y mientras tanto, la calidad de vida de la población va empeorando, la situación económica, la seguridad, y vemos entrar a grupos armados y también delincuenciales cada vez más grandes, y no se hace absolutamente nada. Es simplemente lamentable. Pero bueno, esas son las consecuencias de tener el mundo político que tenemos ahora. ¿Qué les parece este aumento de popularidad de Boric y al mismo tiempo esta baja de popularidad de figuras como Camila Vallejo, George Jackson y todos los ministros frente amplistas y comunistas? Positivo o negativo, no tiene ningún efecto, y creen que ante el aumento de la delincuencia y la posible llegada, reconocida incluso por la Corte Suprema, de las maras, esos grupos criminales del Salvador a Chile, habría que hacer colaboraciones con países como El Salvador, del presidente Nayib Bukele, para ver cómo enfrentar esto, o simplemente hay que esperar que a nuestros estimados políticos se les ocurra cuál será la manera de responder ante esta situación. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Ricardo Castillo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte mensual o de algún tipo, pueden mirar el comentario que se encuentra fijado abajo. Y recuerden que pueden recomendar también algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.